Bueno, esta mesa es sobre humor audiovisual. Tenemos tres especialistas, visual sobre todo, y tenemos tres especialistas sobre el tema. Vamos a empezar por Cristian Palacios, doctor en lingüística, licenciado y profesor en letras, investigador en el Instituto de Lingüística en la UBA y de CONICET. Ha publicado el discurso humorístico, aproximaciones al estudio del humor y lo cómico, junto a Pablo Bonestecher. Discurso, memoria, identidad, intervenciones sobre el fenómeno de la violencia. Cristian también es autor de Hacia una teoría del teatro para niños, sobre los hombros de gigantes, por la cual recibió los premios a los libros de investigación de Atina y la Fundación Alija. Actualmente dirige el proyecto de investigación Etos Cómico y Constitución de la Subjetividad Humorística en los discursos irrisorios, hacia una historia política y social del humor gráfico y audiovisual en Argentina, y es compilador junto a Mara y a mí de Arruinando Chistes, Panorama de los Estudios del Humor y lo Cómico, tomo 2. Bueno, Cristian, cuando quieras. Bueno, ¿se me está escuchando ahí? Bien, es un abismo no saber qué está pasando del otro lado. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, yo soy un parte organizador un poco de las jornadas, pero estoy ahora en Europa, en Reino Unido, así que les doy las gracias a Damián y a Mara por bancarme. Y bueno, me gustaría mucho estar allá. Estar acá en Reino Unido y leer noticias de Argentina es una mezcla de angustia y asfixia y no sé qué más. Así que bueno, nada, simplemente eso. El trabajo que voy a trabajar ahora es algo, el que voy a desarrollar ahora es un trabajo incipiente, es un trabajo no terminado y donde yo voy a trabajar sobre el lenguaje audiovisual en lo que es la televisión y el cine para niños y niñas. Pero todavía no tocando demasiado el aspecto justamente audiovisual, el aspecto visual, digamos, de la cuestión, sino más bien el aspecto narrativo, ¿no? Y por supuesto ahí se conjugan dos de mis intereses teóricos, que es, por un lado, la cuestión del humor y por otro lado, la cuestión de la cultura para la infancia, ¿no? El trabajo se llama incipientemente Humor, Cultura Infantil y Lenguaje Audiovisual. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo, Damián? 20 minutos. Ok, avísame porque me voy, seguramente se me va a pasar. Pero bueno, en principio, los bienes culturales destinados a las infancias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las obras de teatro, películas, series de televisión, videojuegos, canciones, etcétera, etcétera, son o bien reproducidas o bien reconocidas como direccionadas a un destinatario específico, ¿no? Pero tienen esa extraña propensión que alcanza algunos lenguajes artísticos, no solamente a los que están destinados a las infancias, por la cual son invisibilizadas, ¿no? En aras de su omnipresencia. Lo que quiere decir que por todos lados tenemos cine, teatro, televisión, libros, literatura para niños, pero esta cuestión está bastante invisibilizada. Es un territorio sobre el cual se habla y se dice muy poco, ¿no? Pero basta hacer un mínimo análisis introspectivo para entender el rol que alcanza todo lo que tiene que ver con la cultura para las infancias en nuestra vida cotidiana, ¿no? No solo durante nuestros años de formación, sino también durante nuestra vida adulta, digamos, como el recuerdo de aquello que hemos visto cuando éramos niños, ¿no es cierto? Y estos bienes culturales participan de una tensión que para mí, si bien es inherente a toda cultura destinada a los niños, también es una tensión que subyace a lo que podemos llamar a grandes rasgos culturas populares, ¿no? Que es la tensión de debatirse entre el mandato de una cultura que los condiciona, ¿no? Y la tradición de la imaginación que la niega y la trasciende. Quiero decir, con los bienes culturales destinados a las infancias, lo que pasa es que por un lado tenemos esta cuestión de la imaginación desbordada de la infancia, del territorio del juego, de la experimentación, de cierto salvajismo, digamos, incluso puede decirse, y por otro lado la cuestión de la cultura, ¿no? Los bienes culturales destinados a las infancias como aquellos bienes que buscan educar a los niños, ¿no es cierto? En una cultura determinada, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la cultura infantil se debate entre el camino de la imaginación más radical, ¿no? El juego con las formas, el humor, la risa y las violencias más extremas, por paradójico que parezca, ¿no? Y la necesidad por parte de la cultura adulta de domesticar esa forma, ¿no? De aplacar esa risa, de someter la imaginación, de dominarla, ¿no es cierto? Y dentro de este territorio tenemos específicamente lo que subyace al humor destinado a los niños y las niñas o al humor producido por niños y niñas, ¿no? Que es un territorio bastante interesante, a mí me resulta, por lo menos a mí me resulta muy interesante, porque aunque los chicos, bueno, en general
cuando se hacen preguntas sobre la filogénesis biológica de la risa, los momentos etarios de la risa, ¿no? Se suele dar crédito a aquellas teorías que sostienen, ¿no? Que en los niños más pequeños la risa se desencadena ante alguna clase de desvío potencialmente amenazador que se manifiesta como inofensivo, ¿no? Por ejemplo, el juego clásico del no está, acá está, ¿no es cierto? Algo que parece que es amenazador, pero que inmediatamente, ¿no? Con la inmediatez que manifiesta lo humorístico, se manifiesta como inofensivo. Eso en cuanto a lo más primario, digamos, los niños más pequeños. Pero ya cuando los niños ya alcanzan la edad de 5 o 6 años, cuando empiezan a constituir las primeras redes sociales, es cuando entran en el mundo de lo que se podría llamar el chiste y sobre todo el chiste infantil, ¿no? El chiste y otras clases de humor. Digamos, los chicos son receptivos a los chistes desde pequeños, ¿no? Pero la comprensión del mecanismo propio del chiste requiere de una competencia lingüístico-discursiva que todavía no conocen hasta que no entran, digamos, en lo que más o menos se podría llamar la edad escolar, cuando se empiezan a constituir sus propias redes sociales, ¿no? Y en ese sentido, el chiste infantil, ¿no? El chiste, tanto el chiste que cuenta y que circula entre los niños, tiene también esa condición, ¿no? De esa doble condición de que por un lado posee un contenido altamente aleccionador, digamos, por ejemplo, el bromista que protagoniza los chistes infantiles, que en Argentina se llama Jaimito, en Uruguay, en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, en Perú, en España se llama Jaimito, en Brasil se llama Joaquinho, Pepito en México, Juanito en Colombia, Little John acá en Reino Unido, ¿no es cierto? Que es un personaje que además interesante es ver que está en muchas culturas, ¿no? En muchos lenguajes, ¿no es cierto? Ese es un personaje que se nos manifiesta como un contraejemplo de lo que un niño debe ser, ¿no? De cómo se tiene que comportar bien. Pero a la vez, ¿no? No solo es ese contraejemplo, sino que también es un modelo que se comporta como una venganza frente al mundo, ¿no es cierto? Lejos de ser una carretera de una sola vía, el chiste es el vehículo de los conflictos que los niños y las niñas enfrentan a la hora de crecer y hacerse parte de una sociedad, ¿no es cierto? Y manifiesta, ¿no? Esto es algo que subyace no solo al chiste para niños, sino al chiste en general, ¿no? Lo que podemos llamar la capacidad mitopoiética, o sea, la capacidad de encarnar miedo, fantasías, deseos, contradicciones, angustias y dolores, ¿no? Y esta capacidad para mí alcanza su plena fuerza en lo que yo llamaría el chiste humorístico, en diferenciación al chiste cómico, o sea, aquel chiste que se ríe del sufrimiento del propio sujeto de enunciación, sea este individual o comunitario. Y un poco la cuestión sobre la que me quiero, lo que me interesaría como pensar, eventualmente demostrar, es que la cultura humorística, el humor propiamente dicho, más que lo cómico, ocupa un papel preponderante en la infancia, ¿no? Además, esto incluso es saldar una deuda personal, porque yo publiqué hace algunos años atrás, en el año 2018, un libro que se llama así una teoría del teatro para niños, donde en algún momento del libro digo que el humor no es tan común en la cultura infantil, ¿no? En el teatro para niños, sino que más bien aparece más bien lo cómico, que es lo que uno tendría a pensar de inmediatamente porque los creadores parecen estar más condicionados y también en el cine y en la televisión, uno a priori diría, bueno, es más lo cómico que lo humorístico lo que aparece. Pero avanzando, digamos, en la investigación, me empecé a dar cuenta de que no, de que es al revés, de que lo humorístico es mucho más importante, sobre todo en los pequeños niños, los niños más pequeños, que lo cómico, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con algo de lo que después voy a desarrollar como la cultura infantil. Para mí, bueno, una cuestión un poco más teórica, que es que no creo que se pueda comprender ni el chiste, ni los gags visuales, ni otra clase de operaciones irrisorias, sin atender a un concepto, ¿no? Que en la tradición de los estudios discursivos se conoce como el interdiscurso, que para mí el interdiscurso no es, como algunos teóricos piensan, una simple extrapolación del concepto de intertextualidad a lo discursivo, sino que para mí el interdiscurso es justamente una cuestión, se puede asociar más al inconsciente freudiano, en el sentido de que no es mapeable el interdiscurso, ¿no? No se manifiesta en la presencia de un discurso en otro discurso como adaptación, cita o plagio, ¿no? Sino que es una clase de olvido más fundamental y primario que justamente subyace, ¿no? En los chistes y que subyace, digamos, sobre todo en estos chistes que son culturales, ¿no? Que circulan de manera anónima, ¿no? Y que subyacen sobre todo en el chiste para niños, ¿no? El chiste como un mecanismo de relojería hace emerger, ¿no? Esa cultura, ese interdiscurso, ¿no? Toda una cultura en sus conflictos y miedos más primarios, ¿no? Desnuda esa red de interdeterminaciones y la hace salir a la luz
por un instante, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto respecto de los niños es una serie de chistes que el autor Luis María Pelletti, cuenta en uno de sus shows, Boca Sucia, donde habla, ¿no?, del niño feo, ¿no? Entonces empieza a contar una serie de chistes y dice, ¿saben? Dice que había una vez un niño tan feo, tan feo, tan feo, que cuando no nació el doctor lo tiró y dijo, bueno, si vuela es murciélago, ¿no? Y ese mismo niño era tan feo, tan feo, tan feo, que lo pusieron en una incubadora con los vidrios oscuros para que no lo vea, ¿no? Y ese niño era tan feo, tan feo, tan feo, que los padres le hacían caricias con una ramita. Bueno, en fin, la cuestión es que todo el tiempo habla del niño feo, ¿no? Y el chiste no parece reírse de la fealdad de alguien en particular, sino de la posibilidad misma de no ser aceptado, ¿no? De la posibilidad certera de que nuestra apariencia física limite nuestras relaciones personales y hasta familiares, que es un miedo que es frecuente en la niñez y que se transforma en un verdadero terror en la adolescencia, un miedo del que nadie habla y del que solo los chistes están hablando, ¿no es cierto? Y ahí los chistes dejan salir a la luz justamente esa cultura, incluso en unos ejemplos más radicales, Pelletti dice, era un nene tan feo, que una vez le dijo a su papá, papá, vos me querés, y el papá le dijo, bueno, la verdad, me caes simpático, ¿no? El hecho de que Pelletti termine cada chiste con una interjección, ¿no? Denota un cierto grado de tristeza, ¿no? Que el público acompaña con una réplica similar, cierta tristeza fingida, pero que indica que justamente se trata de un chiste humorístico, que no se está burlando de alguien, sino que justamente está empatizando con el sujeto del cual se ríe, ¿no? La posibilidad de empatizar con el sujeto de la fealdad. Bien, antes de entrar entonces en la cuestión del cine y la cultura del cine para niños, espero que me quede tiempo, otro concepto que me parece importante desarrollar, que es el concepto de que podríamos traducir como cultura infantil, que en inglés es children, ¿no? Que es la idea, es un término acuñado por los investigadores Iona y Peter Opie en un TikTok que se llama The Lore and Language of School Children, ¿no? Que lo que quiere dar cuenta es que efectivamente existiría algo así como una cultura infantil. O sea, un folclore infantil. El children justamente hace juego con la palabra folclore, ¿no? Que lo interesante del concepto de los OPI es que esta cultura infantil es propia de los niños, ¿no? Que pertenece a los niños, que incluso que no pasa, ¿no?, por el tamiz de los adultos. Esto se puede ver, por ejemplo, en los chistes sexuales que los niños cuentan y que los cuentan a espaldas de los propios adultos, ¿no es cierto? Hay un montón de chistes que ellos cuentan. Y sobre todo lo interesante, ¿no? Bueno, y que en la actualidad, por ejemplo, circula, ¿no es cierto?, en Internet y las redes sociales, en plataformas como YouTube, TikTok o Instagram, uno puede encontrar esa cultura infantil manifestándose incluso hoy en día. Y lo interesante o lo más fascinante para mí del texto de los OPI es que esta cultura infantil no solamente es propia de los niños, sino que además es como la cultura popular en términos de Bakhtin, ¿no? Es una cultura subterránea y que a veces alcanza, digamos, capacidad de conservación de los materiales y los contenidos que pone a disposición, que son realmente sorprendentes, ¿no? Que van incluso contra la idea esta de cierto relativismo cultural, ¿no es cierto? La idea que tendemos no a pensar de que todo se transforma rápidamente. Bueno, por ejemplo, muchos de los chistes que se cuentan en un texto de 1960, ¿no? En una revista de folclore, ¿no? Son chistes que todavía hoy circulan, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires entre los chicos y los jóvenes, los mismos chistes, ¿no? Se trata principalmente de chistes crueles, ¿no? Que en inglés son cruel jokes, Bloody Mary hate jokes, ¿no? Pero que en castellano se traducen a la pregunta mamá, mamá, ¿no? Mamá, mamá, pregunta, callate, ¿no? Mamá, mamá, ¿por qué papá está tan pálido? ¿No? Callate y seguí cavando, etcétera, etcétera. Este tipo de chistes, digamos, ya aparecen y la transmisión de estos chistes no es, por supuesto, a través de una lectura que un niño haya hecho de una revista de folclore, sino que efectivamente circulan de manera, podemos decir, anónima, ¿no es cierto? Y esto es lo que aparece justamente en esa cultura infantil, ¿no? Y el último el concepto que me gustaría pensar respecto de la cultura cuando estrenan las infancias es la idea de que efectivamente cuando pensamos en la cultura para las infancias podemos pensar en una cultura subalterna, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Bueno, el sentido, en tres sentidos, ¿no? Que primero, porque los niños y las niñas viven en un mundo adulto, ¿no? Que establece para con ellos relaciones de desigualdad, ¿no? Y en el cual se piensan a sí mismos con las lógicas que dicho mundo les impone, ¿no es cierto? Aun cuando se rebelan, como dice Gramsci, respecto de la cultura
subalterna, ¿no? En segundo lugar, porque los bienes culturales que los niños, niñas, adolescentes consumen, con los cuales se identifican, son producidos, pensados y distribuidos por los adultos. Y en tercer lugar, porque efectivamente, según se reflexionó Gramsci, de toda dominación de ese Gramsci surge dialécticamente un principio de autonomía. Y este principio de autonomía es el que se puede entrever operando en el sustrato de los chistes infantiles, ¿no? Los chistes que los niños cuentan y de los cuales se apropian son a menudo los mismos que cuentan los mayores cuando su contenido aun cuando su contenido sea predominantemente infantil, ¿no es cierto? O sea, los niños y las niñas se apoderan de los chistes que cuentan los adultos y estos a su vez cuentan chistes que recuerdan de su infancia. Y entonces entramos ahora sí al cine y a la televisión para niños, ¿no? Podemos encontrar en el cine y la televisión para niños algunas de las condiciones aquí enumeradas, ¿no? Pero pasadas por el filtro de lo que de lo que ha llegado a ser con el tiempo una industria millonaria, ¿no? Cuyas primeras manifestaciones durante la primera mitad del siglo XX recuperaron efectivamente para el nuevo medio cinematográfico o televisivo, ya digamos ya en los años 40, las formas y narrativas prototípicas de aquello que Bakhtin llamó culturas populares, ¿no? Incluyendo, por supuesto, su violencia característica y gran parte del acervo tradicional de este chillor o esta cultura infantil que había mencionado, ¿no? Es bastante, o a mí me resultó bastante sorprendente enterarme a través de esta investigación que, por ejemplo, Walter Benjamin, en el texto más conocido, que es el arte en la época de la reproductividad técnica, ¿no es cierto? Hablaba y mencionaba los cortos de Mickey Mouse, ¿no es cierto? Al parecer, Benjamin estaba muy entusiasmado, ¿no? Con los cortos de Mickey Mouse que había visto en febrero de 1930, ¿no? En un festival que se hizo en Berlín y que fueron saludados, ¿no? Estos primeros cortos de Walt Disney con mucho entusiasmo, ¿no? Incluso los periódicos alemanes de la época hablaron, ¿no? De un resurgimiento del Märchen, del cuento de hadas, ¿no? Y dice, este cuento de hadas es diferente del que nuestras abuelas contaban, ¿no? Es un cuento de hadas moderno, apto para nuestros tiempos, magistralmente vivo, ¿no es cierto? Y Benjamin, en esos textos que después, obviamente, como sabemos todos, si hemos leído el arte en la época de la reproductividad técnica, no quedaron en el texto final, lo sacó, todos los comentarios y las referencias a Mickey Mouse, ¿no? Les reconoce a estos dibujitos de Mickey Mouse un alto poder catártico, ¿no? Que estriba, según Benjamin, justamente en la combinación de la risa y de lo onírico. Dice Benjamin, sus historias, las historias de Mickey Mouse, de Disney, se hallan pobladas de maravillas que no solo superan los prodigios de la técnica, sino que se burlan de ellos. Dice, se producen sin maquinarias de improviso, a partir del cuerpo del propio ratón Mickey, de sus compañeros y perseguidores, o de los muebles cotidianos como si salieran de un árbol, de las nubes o del mar. Yo iba a compartir, no sé si puedo compartir un pedacito. No, no se puede compartir. Bueno, no comparto nada porque además me estoy quedando sin tiempo. Pero iba a compartir un pedacito de uno de los primeros cortos de Mickey Mouse, el Galoping Gaucho, que es un corto donde está galopando con. ¿Hola? ¿Sí? Ponlo. Ahí podés compartir. Ponlo, ponlo. A ver si. Ah, bueno, ahí está. Espera que ahora necesito encontrarlo en mi computadora, pero ahí está, ahí lo tengo. Lo compartimos, lo voy a compartir sin sonido, porque lo único que me interesa es como que se vea mientras yo estoy hablando, ¿no? Eh, que es este Galoping Gaucho, imagino que lo están viendo. Bueno, bueno, entonces, en este tipo de dibujitos animados de ratón Mickey, ¿no? Que Benjamin recuperó, del que Benjamin habló, aparecía justamente esta especie de sustrato de la cultura infantil, esta especie de sustrato justamente de la cultura que Bakhtin denominó cultura popular, ¿no? Y justamente hay cierto salvajismo, cierta irreverencia que no van a aparecer, por supuesto, en el cine para niños posterior, sino que en el cine para niños posterior justamente lo que va a haber es una domesticación de este salvajismo, de esta violencia inicial del cine para niños de los primeros 50 años del siglo XX, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué luego Benjamin lo quita de los comentarios que hace en la época del arte y la época de la reproductividad técnica? Bueno, porque justamente Disney empieza a volverse más realista, un giro realista, ¿no es cierto? Y ese carácter surrealista, anarco, disruptivos del ratón Mickey se disuelve en un giro realista de las películas de Disney a partir de la época del 30, ¿no? Y la comicidad da paso al tono melodramático y a la enseñanza moral, claramente a partir de Blancanieves, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí vamos al segundo polo, digamos, del teatro, del cine para niños, que es justamente el polo de lo moral, ¿no? De la educación, de la domesticación, de la cultura, ¿no es cierto? Que no aparecen en estos primeros dibujitos. Y bueno,
la tesis de este trabajo y de mi trabajo sobre la cultura infantil es que siempre hay una tensión inherente en todos los productos destinados a las infancias entre ese polo de la domesticación, ese polo del aculturamiento, ese polo de decirle al niño cómo debe vivir, cómo debe ser, cómo se debe comportar, y el polo de la irreverencia y la imaginación más radical. Bien, y también esto puede encontrarse, ¿no? Pero mucho más tarde, en los primeros programas de televisión para niños, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, lo primero que aparece como forma cultural impuesta en el nuevo medio es el títere, ¿no es cierto? Y aparece, por supuesto, el títere en la tradición cultural del títere. El mundo de los títeres, además, encarna en estos programas el modelo del niño que se burla del mundo adulto, el que lo padece o el que ejerce sobre el mundo adulto una forma particular de venganza. Por ejemplo, si bien luego derivó en una serie para adultos, los primeros Muppets, ¿no? Los Muppets, en la creación de Jim Henson, a partir de los años del 55 sobre todo, la rana René o la rana Kermit, como quieran, si es en el original o el adaptado, nos ofrece un particular ejemplo de cómo, de lo segundo, ¿no? El niño que padece el mundo adulto, ¿no? Encarna de alguna manera el personaje el rol del cara blanca, el payaso cara blanca, ¿no? Aquel que trata de mantener el orden en una colonia de desquiciados y no lo logra, ¿no es cierto? Justamente ahí radica la gracia del cara blanca. Ya estoy, bueno, bien, termino entonces, me queda poquito, ¿no es cierto? ¿Me queda poco tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Ah, perfecto. Bueno, ya entrado, digamos, en la segunda mitad del siglo XX y ya institucionalizado o mayormente institucionalizado el cine y la televisión para niños, vamos a encontrar una división bastante clara que, por supuesto, que se puede cuestionar como modelo de análisis, pero que metodológicamente es muy útil, que es justamente la división entre cine y televisión para primeras infancias, cine y televisión a partir de los 7 años y cine y televisión para adolescentes. Yo acá, como me queda muy poquito tiempo, simplemente comento por lo general y luego ves si puedo hacer un comentario sobre un programa de televisión para primeras infancias que me parece bastante interesante pensarlo desde el humor. En general, los programas de cine y televisión para primeras infancias, Peppa Pig, Pocoyo, Bluey, los Teletubbies, ¿no? Este tipo de programas, Sara y Pato, no estoy mencionando ejemplos al azar, son programas en donde programas en donde prima como humor, forma humorística, el cinismo, ¿no? Y cierto humor negro, eso lo vamos a ver enseguida, y donde, pero más allá de esto, la narrativa de esos programas son contextos cotidianos, problemáticas de lo cotidiano, problemáticas de la familia, problemáticas de lo cotidiano, problemáticas del inmediato entorno del niño o de la niña, pero con marcos nada realistas, o sea, absolutamente no realistas, ¿no? Y que por supuesto vuelven a retomar algo de los cuentos de hadas, ¿no? El animal parlante, los colores vivos, ¿no es cierto? Las formas más o menos simples. En muchos de ellos aparece esta idea del narrador omnipresente, pero que un narrador que va comentando, que es una voz adulta, que suele ser masculina, no sé por qué. Y en algunos casos, interesantemente, ese narrador del cual nunca vemos el cuerpo, ¿no? Interviene en la proyección, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Peppa Pig, que es el caso que me gustaría comentar enseguida, si bien ese narrador comenta lo que va pasando, en Peppa Pig no conversa con los personajes, en Pocoyo sí, por ejemplo, ese narrador es inocente respecto del cinismo que manifiesta el propio dibujito animado. Bien, ya mencionando rápidamente, cuando entramos ya en el terreno del cine y la televisión para niños, a partir de los 7 años, ya encontramos el terreno de la aventura, ¿no? O sea, el terreno de lo extra cotidiano, cómo eso se va pasando a lo extra cotidiano. Y ya las representaciones de esa extra cotidiano son realistas, o más preferentemente realistas, y cuando hablamos de un humor, en general, por supuesto, después hay que ver cada caso en particular, entramos en el territorio del humor absurdo, ¿no? Y luego zombies, películas, superhéroes, fantasía, aventuras, etcétera, etcétera. Y finalmente, para adolescentes, ¿no es cierto? Que es el más cercano de lo que es el mundo adulto, pero que sin embargo se ha generado una industria de cine y televisión para adolescentes, ¿no? Por supuesto, el drama adolescente, lo propio narrativamente hablando, lo propio del adolescente, y ya entramos en un mundo oscuro, ¿no? Ya empiezan a aparecer las narrativas distópicas, ¿no? Y todos los cuestionamientos que la cultura, ¿no? Ya cuando entramos en la adolescencia, le hace a esta sociedad. Pero para mencionar rápidamente
Peppa Pig, ¿no? Y con esto termino, ya dejo de hablar. Además debe ser una tortura escucharme por video, ¿no? El mundo es muy interesante el dibujito de Peppa Pig, porque, primero porque en general encarna lo paradigmáticamente aquello que creemos que es lo más infantil y ñoño, pero lejos de ser ñoño, es un dibujito que está atravesado por un profundo cinismo, ¿no? Por un profundo cinismo y por un profundo humor negro, ¿no es cierto? En Peppa Pig, se trata de un mundo fácilmente clasificable, como corresponde al texto para primeras infancias, ¿no? Donde, por ejemplo, cada animal no tiene una letra que corresponde a su nombre, ¿no? Y cada animal se comporta de manera como se esperaría que ese animal se comporte según las características que tiene, pero donde, por ejemplo, los adultos son bastante inútiles para dar cuenta de la realidad, ¿no es cierto? Y donde hay un narrador, como había dicho antes, que si bien va comentando lo que pasa, no parece darse cuenta o enterarse del cinismo que impera en la serie. Por ejemplo, lo voy a decir con un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero el que a mí me gusta más es el de la señora Conejo. La señora Conejo es un personaje de Peppa Pig que encarna la sobreexplotación laboral por excelencia. La señora Conejo vende helados, trabaja de cajera en el supermercado, maneja un helicóptero, maneja un ómnibus y hace de todo. Entonces hay un capítulo de Peppa Pig, el capítulo 37 de la tercera temporada, donde la señora Conejo se dobla el tobillo y entonces los otros personajes le dicen yo te reemplazo y es un caos. La sociedad se transforma en un caos porque efectivamente la señora Conejo es una trabajadora explotada, ¿no es cierto? Ahora bien, esto está presente en todo momento en la serie de Peppa Pig y entonces si bien tenemos un dibujito que parece muy ñoño, ¿no? Muy infantil, con temas muy sencillos, hay un cinismo latente que es bastante fuerte y bastante evidente. ¿Por qué? Y con esto termino. ¿Por qué el humor, para mí, Peppa Pig encarna, digamos, uno de los ejemplos de lo que yo llamo humor? En el sentido de que es una especie de manifestación del sujeto de enunciación de que efectivamente hay límites a lo que puede hacer, a lo que puede decir y a lo que puede sugerir, ¿no es cierto? Y justamente, ¿por qué pasa eso? Bueno, justamente porque en los niños y niñas más pequeñas que están empezando a vivir en una sociedad donde tienen que enfrentarse con la muerte, con el dolor, con los conflictos sociales, ¿no? Justamente el humor es una de las maneras con las que logran enfrentarse con el dolor. También los adultos, ¿no? Por supuesto, tenemos el humor para enfrentarnos al dolor, sin negarlo, ¿no? Sin hacernos los giles, sin mirar para otro lado, sabiendo que existe, que está ahí, pero que no nos puede determinar, ¿no? Absolutamente como sujetos libres, ¿no? Y eso es justamente una de las características que yo creo tiene el humor. Entonces, yo creo que justamente una de las razones por las que el humor, ¿no? Más que lo cómico, aparece en estos programas y películas para primeras infancias, es justamente porque les enseña, les enseña más bien, no enseña en un sentido didáctico, sino que ayuda, digamos, permite a los niños vincularse, digamos, con un mundo que están empezando a descubrir. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a Mónica. Bueno, me presento. Mónica Kirchheimer es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Dirige el Instituto de Investigación en Arte y Crítica del área transdepartamental de Crítica de Artes, Traversa. Es docente e investigadora de la Universidad Nacional de las Artes y de la Universidad de Buenos Aires en cátedras de semiótica. Su área de investigación es arte y medios, focalizando en narrativas seriadas y poéticas animadas. Actualmente dirige proyectos de investigación en torno de los problemas de producción y circulación de la animación y es miembro fundador de la red Sur-a-Sur, Red Internacional de Estudios de Acción. Desde hace más de una década coordina el equipo argentino del Observatorio Iberoamericano de Ficción Seriada, OITEL. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros, ha compilado junto a Mabel Tazara los libros Animación, Encuentro de lenguaje, géneros, figuras y estéticas digitales, ocurrencias, expansiones, tensiones, nuevos territorios discursivos. No ocultar a nadie. Bueno, bueno, gracias Dani por la presentación y de vuelta, bienvenidos a casa, nuestro espacio, digamos.
Yo preparé una reflexión que por suerte habló Cristian antes, que tiene que ver con una articulación entre cine de animación y política, o la política como objeto de la animación, no del cine de animación, sino de la animación de redes. Algo que Cristian señalaba que es interesante, que es la animación suele estar asociada con la infancia, y es una asociación que le debemos a Walt, digamos, y a sus largometrajes en particular, pero no es necesariamente así, ni fue así, ni es obligatorio que sea así. El primer largometraje animado es de un ítalo argentino, o sea, un migrante italiano en Argentina, que inició sus actividades en los estudios Valle haciendo las viñetas animadas, quien se animó después a instancias de Valle a pasar de esas viñetas animadas a un largometraje. El primer largometraje es Peludópolis en 1917. El primer largometraje animado sonoro también es de Quirino Cristiani y era Peludópolis, y ambos son una sátira al irigoyenismo, ¿no? Esto es un dato hoy más conocido, pero hace un tiempo era totalmente, ¿no? Blancanieves era la primera película, largometraje animada, full color, bla. De ninguna manera. Y esa tradición en Argentina en particular es bastante extensa. Solo voy a hacer un pequeño salto de 100 años para pensar cómo una animación bastante rápida, y los 100 años de Disney además, ¿no? Como, pero que en ese territorio nunca fue abandonado por parte de la producción animada. Ahí tenemos un fotograma, si fuera posible decirlo así, de Tilvin Gargamusa en TN, en el programa de Dos Voces, haciendo una editorial en 2018. Espacio político por excelencia, digamos. Y en el medio, muchísimos ejemplos que invito a investigar y a recorrer. Me interesa esto en principio porque, bueno, por una parte, exhibir que no todo lo animado es infantil, y otra es el segundo, digamos, si se quiere, juicio de marginalidad es su propia materialidad, ¿no? No habla de la vida, es un dibujo, es fantasioso, etc. La animación cada vez más, y desde antes, ¿no? Uno puede decir, desde antes incluso de la cinematografía, la animación ya había conquistado un espacio narrativo, y hoy, gracias a los medios digitales, la animación es omnipresente. O sea, tal vez no hablemos de ella porque está todo el tiempo en todos lados, incluso en eso que llamamos live action. Y si no, ¿qué otra cosa es el Rey León? Live action, ¿no? Esa idea de que hay un Rey León live action, o una Sirenita live action, o un Pinocho live action, digo, para seguir con el centenario de Disney. De nada de todo eso voy a hablar de una serie de animaciones que circulan por redes sociales muy recientes, que toman como objeto de tu tema o reflexión, o etcétera, particularmente a Samba como objeto y a Samba como sujeto, y se mofan de Samba. Y otra que se mofa simplemente de algo que no sabemos bien qué es, pero la dejo para el final. Pero en principio me interesa, Samba es extrañamente un coto de casa. Pareciera que quien hace algo con Samba gana, digamos, capital cultural, lo que decía Cristian hace un rato, o un capital simbólico determinado, sea porque reivindicamos a Samba y su carácter plural, de patria grande, de cultura por lo menos marrón o mestiza y de localía, y quien va en contra de Samba justamente por estar en contra de la agenda woke que se supone que Samba promueve,
si fuera que Samba promueve semejante cosa, ¿no? Como, más bien era un personaje, Formoseño, que intentaron hacer, que te cuenta la historia, ¿no? Como un gesto bastante menos... menos pretencioso de lo que terminó siendo. La recepción siempre es más rara. Hay un corto publicado por la Brigada Antifraude que se llama El asombroso genocidio de Simón Bolívar, que es un corto realizado a partir, aparece hace 5 meses y está ahí, digo, tiene como un sello que se llama Papanata, con el logo de Paca Paca, ¿no? Y que cuenta una historia alternativa reutilizando la animación de Samba. Veamos. Un fragmento de... Buada. Sí, sí, ya sé que se me... Porque no me deja. Es hermoso. Comienza la asombrosa canción de Samba. ¿Tienen una república para criollos? ¡Sí! Entonces presten atención. Bolívar, el ensayista. ¿Y qué dice Simón Bolívar? Número 1. Tenemos que entregarnos en cuerpo y alma a los ingleses. No podemos existir sin el beneplácito de los ingleses. Número 2. Obtener recursos para la batalla. Para ello podemos ofrecer a los ingleses Panamá y Nicaragua para que nos den a cambio armamento. Número 3. Instaurar una dictadura vitalicia para mí y solo para mí, donde solo yo pueda mandar. Pero al estilo romano, ¿eh? Sí, claro. Qué esclavo tan simpático. ¿Cómo te llamas? José, pero me dicen Samba. Muy bien. Llegó la hora de destrozar todo este hermoso continente. ¿Y qué vamos a hacer? Matar españoles y canarios. Españoles y canarios. Contar con la muerte a un cielo indiferente si no es en favor de la causa independentista. Los pastusos han de ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando a aquel país una colonia militar. Los quiteños y los peruanos son la misma cosa, viciosos hasta la infamia y bajos hasta el extremo. Los blancos tienen el carácter de los indios, y los indios son todos puchimanos, todos falsos, sin ningún principio moral que los guíe. Simón Bolívar, ¿Tierra? ¿Dónde? ¿qué vamos a hacer? Pues seguir matando a todo el que se me oponga y espero no tener que retirarme de la batalla otra vez. ¿Cuándo Simón Bolívar? Pues ahora me va a tocar jugar también a ser dictador del Perú. Pero primero me tengo que quitar del medio a ese inútil de San Martín. Amigo San Martín! ¿Cómo está? Me aburro. Samba, tenemos que discutir unos asuntos en privado, cosa de grandes. Bueno, está bien. Yo, ufa. No, señor San Martín. Yo soy muchísimo más anglófilo que usted. Muchísimo más. Me aburro. ¿No? Presidente, ¿se va a terminar la guerra? ¿Qué dice Samba? Ahora mismo, como presidente de la Gran Colombia, le voy a declarar la guerra a esos malditos peruanos y voy a trocear su país en 1000 pedazos para que aprendan a respetarme. ¿Seguro que no se quiere quedar, Bolívar? Claro, mi amor. Allá donde voy siempre saco tiempo para coger con fulana. Medalla, Simón Bolívar. Le va a quedar el pecho todo dorado. Cambiaría todas por una sola. Bolívar, el genocidio de América. Pero al año siguiente... Ya somos libres, Simón Bolívar. No, Sampo, tú no. Tú tienes que volver a la hacienda de tu amo para seguir siendo un buen esclavo. Esa era una versión alternativa, ¿no? Bueno, es correcto todo lo que dice. Históricamente.
parodia también. Bueno, yo he visto en Instagram como que usan al personaje Samba, pero con otra. Hay un montón. Ah, ok. Sí. Sí, pero en este caso es correcto todo lo que he hecho conmigo. Está bien. Ya está dejando de compartir, pasa, se ve la tele, me parece. El otro caso que me interesaba compartir quisiera, es el de El asombroso mundo de Benja, que es también muy reciente, inicia el 26, o sea, hace un par de meses, tiene 40 y pico de capítulos, tiene la lógica de velocidad en promoción de capítulos que la que puede tener, no sé, Gente Rota, la misma, una estética muy igual que Samba y que Paca Paca, una estética de animación limitada, rápida, digital, de colores planos, plenos, ¿no? Sin sombra, etc. En este caso además son muy cortas, reconstruye un mundo también escolar, y la cita es obvia, ¿no? Pero escolar y similar al de Samba, y si bien Benja es un niño libertario, tiene algunos comentarios más extraños. Te vamos a contratar. Porque no te tengo que hacer unas preguntas sobre el ¿sabes decir casta? Falacia. ¿Qué significa? Perfecto. Yo tampoco. Hola, soy Toto. Mi perro también tiene nombre de eminencias económicas. Mirá qué lindos. No importa. Siguiente pregunta. ¿Sabes jugar dinero? Nunca es demasiado temprano para aprender. ¿Qué funcionario de Macri? Tengo 8 años. Bueno, ahí es perfecto. O sea, díganos, estás contratado. Yo te contaré si tú. Son muy breves. Entonces, ¿qué tengo? Chicos, ¿cómo? Chicos, estoy explicando. Estoy pobre, señor. Estoy trabajando para garantizar mi futuro. Las preguntas no son trabajo, Benjamín. Es revista tampoco. Muy joven. Si Pampa tenemos 10, ¿qué opina? Gracias, señor. No. Chicos, basta. Vamos a decirle a mis compañeros. Nosotros tenemos un experto que puede explicarnos. Hola, niños, soy Toto. Quiero que se me de $15 millones. Es un ministro de Economía de la historia.
Ay, con esfuerzo, sacrificio y chingando con el guita argentino. Sí, bueno, volvamos a la atracción en esto. Si partimos un chocolate a la mitad, ¿qué pasa? ¿Se ve Perú? ¿Te lo queda tonto? Ay, no, detalle. Como el plan económico. Bueno, así sigue Benja y sus aventuras. Y paso el último, porque no va a lanzar, es también una serie bastante breve, no tiene muchos, pero es más vieja. Tiene animaciones desde 2022, pero fue actualizando, y es un retrabajo sobre los superamigos. Solo quiere que hagamos cosas modernas, así que hoy vamos a usar Esto no fue inteligencia recuperado. artificial. Así que su celular e investiguen sobre algo. ¿Qué más en el salón del carajo de la libertad? Milei ha vuelto a conseguir otro logro, muchachos. Se acabó para siempre el cepo cambiario que tanto nos restringía el cambio de pesos a dólares. Sí, otro logro más de la libertad. Ahora estarán todos los súbditos llorando por este triunfo. ¡Viva la libertad, carajo! Esperen, no vayan tan rápido. En realidad el cepo sigue ahí, solo que se ha suavizado. Increíble que no sepas qué es el cepo, Batman. Argentina sí ha quitado el cepo, porque ha eliminado el límite que tienen las personas físicas para comprar dólares. En todo caso, no ha eliminado el cepo para empresas, pero sí para personas físicas. Lo increíble es que tú me digas que sí ha quitado el cepo para las empresas. Lo dicho, es un hito histórico. No es un hito histórico. Macri ya levantó el cepo una vez y pudo verlo porque fue un fracaso absoluto. Milei se enfrenta al mismo riesgo. No, no es lo mismo, porque Milei sí sabe lo que hace. Claro, por eso dijo que el dólar iba a caer como un piano y no ha parado de subir desde que Milei asumió. También dijo que con el dólar a 320 pesos ya se podía dolarizar y hoy vale 1.200 y el rastro de la dolarización. Aseguró que jamás devaluaría porque eso empobrecería a los argentinos y ha terminado devaluando. Y dijo que se cortaría un brazo antes que subir impuestos y ha terminado subiéndolos. Incluso controló los precios en el sector de la salud. Sí, sabe muy bien lo que hace, pero eso es culpa de la herencia kirchnerista. Milei ha gestionado bien una situación muy difícil y por eso ha estado en torno a los 1.200 pesos cuando podría haber subido a los 1.400. Claro, el viejo truco de Milei es muy bueno porque las cosas podrían ser aún peores si no estuviera él, como el truco de la hiperinflación que se avecinaba si ganaba Massa y que Milei imaginariamente detuvo. Y si tan mal están las cosas, ¿por qué Milei ha podido quitar el cepo? Porque ahora tiene los dólares del Fondo Keynesiano Internacional que tan perverso le resulta. Por tanto, el cepo ya no es necesario, y aún así lo ha mantenido parcialmente. Como siempre, no entiendes nada, Batman. Vamos, muchachos, vayamos a cambiar nuestros pesos por dólares con total libertad. El caso es que yo no tengo nada ahorrado porque tuve que invertir mis ahorros en pagar el gas, la luz, el transporte, todo está carísimo. Y yo tampoco tengo ahorros, y mucho menos con el precio de la carne y el pan. Cierto, yo mismo acabo de recordar que tampoco tengo nada ahorrado, porque lo perdí todo con la criptomoneda que promocionó Milei. No, hermano, recuerda que él no la promocionó, solo la difundió. Tienes razón, gracias por corregir mi error. Vayamos al menos a tomar un café para celebrar el fin del cepo. No sé, chicos, Argentina tiene el café más caro de toda América Latina. Tiene razón. ¿Qué tal si nos tomamos un vasito de agua en el banco de un parque? Espléndida idea, hermano. Vamos allá. ¡Viva la libertad, carajo! Así no me extraña que el dólar no haya subido a 1.400 pesos, pues yo iré a vender mi hígado por $5.000. En otras noticias, se ha confirmado que Argentina no terminará de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional hasta 2035, cuando Javier Milei esté en edad de jubilarse. Libertarios en 30 segundos. Oh sí, Argentina va a volver a ser una potencia. ¡Viva la libertad, carajo! Vamos a volar por los aires del Banco Central. Pulverizaremos todos los pesos y dolarizaremos. Jamás devaluaremos el peso argentino, porque eso es empobrecer al pueblo. Bajaremos los impuestos al máximo. El ajuste lo pagará la casta. Habría que cerrar el Fondo Monetario Internacional porque lo inventó Keynes y Keynes es el diablo.
Oh, va a tocar subir algunos impuestos, las retenciones al campo continuarán. Tendremos que contar en nuestro gobierno con algunos políticos de la casta que seguirán cobrando de tus impuestos. No es tan fácil dolarizar. Hay que aumentar las reservas del Banco Central. Hay que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Habrá que devaluar el peso argentino. Sí. Ahí. Sí, yo también. Sí, ya pasamos todo esto, no te creo. Bueno, entonces, digo, algunas operaciones en estos breves, digo, elegidos caprichosamente casos que circulan en las redes, ¿no? Bueno, es solo una muestra de una contingencia rabiosa. Hay una efectividad en la propagación, en los nuevos medios digitales, pero sobre todo una efectividad en relación con esa concreción, ¿no? Con esa brevedad, tanto en Benja como en los liberamigos. Y en un punto puedo decir, no hay verdaderamente un chiste, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a los reideros? Lo que mueve a los reideros es un juego de apropiaciones, citas y comentarios. No hay gracia alguna, ninguno de esos, ¿no? Como, ¿de qué nos estamos riendo? Y en realidad, lo que yo entiendo es que nos reímos en contra de. No es que nos reímos de algo, sino que nos reímos porque no somos algo. Obviamente. ¿No? Son operaciones que mueven a una enunciación muy opaca, ¿no? En los liberamigos no sabríamos si es una animación libertaria, como pareciera ser El asombroso mundo de Benja, o si es una animación cucarda, para poner los términos que están usando ahí, ¿no? O progre, o woke, o en contra del mundo libertario. Lo que es seguro es que es muy gracioso la inversión de los roles, ¿no? De los superamigos. El que tiene dinero es Batman, que es superhéroe porque tiene mucha plata. Todos los demás tienen alguna cualidad, ¿no? Y acá digo, esa lectura de que el rico es el que trata de explicar las contradicciones del modelo libertario, mientras que los otros venden hasta su riñón, no pueden comprar la carne, el pan, etc. Y todos se ríen en contra de otros, ¿no? Es como la sola exhibición del proceso apropiacionista, de cita, de reconversión, ¿no? Del juego de voces, que ni siquiera a veces implica un juego específico, digamos, de construcción de personaje. Solo el hecho de esa exhibición de la apropiación mueve o garantiza, digamos, el espacio de lo risible, ¿no? Y en ese sentido, me parece que hay algo para pensar y para pensarnos riéndonos en contra de, ¿no? Ya no nos reímos de, no nos reímos con, nos reímos contra. Bueno, esa acción, gracias. A hablar Juan Zamaja. Juan es especialista en metodología de la investigación científica por la Universidad Nacional de Lanús, licenciado en Artes, de Filosofía y Letras de la UBA, investigador en CEPRIDODIDE, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, de la Facultad de Arquitectura, Planificación y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario y del Instituto de Investigación en Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UCES. Profesor de Epistemología, Metodología de la Investigación, Introducción al Pensamiento Científico, Semiótica y Cultura Visual. Es autor principal de La estructura subversiva de la comedia y desde el 2010 viene desarrollando una línea de trabajo sobre las estructuras narrativas involucradas en el campo de los reideros. Bueno, buenas tardes. Quisiera comenzar con una... Yo voy a trabajar sobre el tema del tiempo
cine y la comicidad. Quisiera comenzar con una expresión muy conocida sobre el campo de lo risible y lo reidero, que se presenta en su versión más acotada y más sintética como tragedia más tiempo igual comedia. Este enunciado lo que pretende de alguna manera afirmar es que cualquier hecho desgraciado y serio dilatado más allá de lo verosímil, más allá de lo que debiera durar, se transforma en una situación ridícula. Y en ese sentido la comedia sería un proceso de transformación de cualquier material narrativo, se tenga la intención de hacer reír o no, que puede devenir en algo gracioso para alguien en tanto se presenta algún tipo de desproporción entre el tiempo y el contenido que se expresa. Esa frase me resulta, esa expresión me resulta interesante, así en su existencia muy acotada, por dos motivos. Primero porque me parece encontrar en la frase misma la forma misma de lo reidero, de lo risible en algunos aspectos. Por ejemplo, la presencia de lo accidental, de lo involuntario, algo que se presenta como accidentalmente gracioso sin haber querido serlo. Y al mismo tiempo, la propia pretendida definición es tan acotada, tan estrecha, que es casi ridícula. O sea, se presenta como una especie de caricatura de definición. Parece casi una metadefinición, en realidad. ¿Sí? Pero también me interesa porque me parece que hace en su caricatura de definición, hace referencia, cuando se invita a hacer referencia y a tematizar, un tema que por ahí sí es importante, que es el asunto del tiempo. ¿Sí? Creo que la formulación nos exige que le prestemos una atención especial al tiempo, y en ese sentido me parece que es interesante tratar de entender si hay algo en la duración de los contenidos que lo reidero escenifica, en el caso de la cinematografía sobre todo, porque todavía no estoy pasando nada. Este es mi apunte. Perdón. Este es mi apunte. Tiempo. Que nos invita, digo, a pensar en la duración de los contenidos risibles. Bien, dicho esto, voy ahora sí a diapositiva. ¿Y ahora? Ahí está. En primer lugar, un mínimo contexto. A comienzos del siglo XX, la cinematografía protagonizó un episodio, un acontecimiento fundamental, que es la emancipación del referente exterior, al cual estaba subordinado en los primeros años, en esa lógica documentalista o de documentación y de registro, y de incorporación gradual de los mecanismos ficcionales, que le permitió empezar a operar sobre un tiempo que podemos considerar narrativo respecto del tiempo referencial o de respeto de la duración del referente exterior que el cine lo controlaba. Esto llevó a que la narración cinematográfica, de manera incipiente y gradual, empezara de alguna manera a autonomizarse y a operar sobre la temporalidad de un modo ya no de una temporalidad ya no exterior del objeto, sino en función de las necesidades del relato. Esto es interesante desde el punto de vista narrativo, porque parte de ese desarrollo de la organización del tiempo llevó a la cinematografía a apropiarse de una nueva experiencia de la temporalidad que implica subjetivar cinematográficamente el tiempo, transformar el tiempo en un recurso para el drama y para la narración. ¿Sí? Dejar de que el tiempo sea la duración del evento que se filma, para que el tiempo sea algo que necesitamos organizar para que el relato funcione. Dentro de esa lógica, uno de los muchos desarrollos del lenguaje cinematográfico tiene que ver con lo que yo acá estoy llamando el pasaje de la situación a la estructura. Esto en sentido del relato en general. ¿Sí? Ahí tomo en particular la idea de un cortometraje de un director norteamericano llamado Griffith, que lo que hace básicamente es agarrar un motivo, la primera escena de la película prácticamente es esta, que es la escena de del robo de un beso. ¿Sí? El héroe entra
la muchacha le ofrece convidarle de su botella, él hace la mague de tomar de la botella y le roba un beso. Y la chica ofendida lo rechaza y lo echa. ¿Sí? La película después trata sobre un robo a nivel macro, donde la chica misma va a ser secuestrada y el héroe va a tener que rescatarla, y etc. Es decir, que el autor hace de la escena del robo, del motivo, la estructura por ampliación. ¿Sí? Lo menciono porque en el campo del relato cómico, que es paralelo a todo esto que está ocurriendo, el relato cómico va a ser lo mismo. Va a ampliar sus mecanismos, sus motivos iniciales aislados en lo que voy a tratar de mostrar como el pasaje del motivo de la situación terminal a la estructura. En ese sentido, digo, la pregunta que uno puede tratar de hacerse es, bueno, ¿cuándo y por qué un rasgo aislado, que resulta gracioso como un evento puntual, puede transformar a un relato en un relato cómico? Ya no en un momento cómico, sino en un relato que tiene una estructura o una forma cómica. ¿En qué sentido decimos que se puede transformar una situación individual en una estructura cuando de alguna manera ese motivo inicial contagia al resto del acontecimiento que se está contando, cuando no es solamente un evento puntual, sino que dura a lo largo de todo el relato? Voy a tratar de mostrar con dos ejemplos, voy a tomar dos casos extremos, un caso de 1915, del cine mudo, y otro caso más contemporáneo, la saga de Hombres de Negro, para mostrar cómo funcionan estas lógicas. En primer lugar, tomo este cortometraje, lo cuento rápidamente para que se entienda. La primera escena de la película lo vemos al personaje de Chaplin entrando desde la puerta del banco, muy orondo y caballeresco al banco, entra como Pancho por su casa en el banco, corre empleados para él poder pasar, como si todos estuvieran a su servicio, entra a la caja de seguridad, esa enorme que ustedes ven, abre la puerta de la caja de seguridad, tremenda caja de seguridad, y saca su herramienta de trabajo y su mameluco porque es el empleado de limpieza. ¿Sí? Esa es la primera escena que nos cuenta la película. ¿Sí? Esta circunstancia yo la voy a llamar el motivo o situación cualificante, porque es lo que ya nos explica qué es el personaje, qué características tiene este personaje, y esto va a servir como núcleo para explicar y para justificar y para desarrollar todo el trabajo narrativo de la película. ¿Sí? Decimos que hay una situación cualificante y por lo tanto una cualificación anómala. Nosotros venimos trabajando este concepto de cualificación anómala que hace referencia a el desconocimiento que el personaje tiene del contexto en el que está. Hay algo en el que no está bien cualificado, no maneja bien la normalidad del contexto porque hace cosas, usa objetos que no sirven para lo que él las usa mal o tiene impericia, una serie de circunstancias que de alguna manera uno como espectador tiene que presuponer que alguien no supervisó bien cuando contrató a esta persona, porque esta persona no debiera haber sido contratada para trabajar en este lugar. ¿Sí? Yo voy a tratar de mostrar que este motivo se amplía a partir de un doble movimiento abstractivo que voy a llamar ascendente-descendente. ¿Sí? En el sentido ascendente, en la línea de lo que recibe el espectador, lo que podemos llamar el orden de los sucesos o del argumento, por ampliación y paroxismo, replicación de otros gags que tienen la misma lógica, pero cada vez increyendo. Y descendentes en el sentido del análisis, la desagregación, pero desde el lado de la historia de la fábula, es decir, desagregar de un elemento motívico todos los recursos que se pueden desagregar deductivamente por lo que el núcleo ya está presentando. ¿Sí? Ese es el movimiento que trata de contar. Ahí tienen abajo ustedes la primera escena que yo les mostré, que la sintetizo en 4 fotogramas. ¿Sí? Los primeros 3 fotogramas son lo que parece ser. El cuarto es lo que realmente es. ¿Sí? Si ustedes se fijan, los 2 gags siguientes trabajan con una lógica semejante. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica semejante? La lógica semejante lo que hace es decir, el personaje pone cosas en lugares inadecuados. Esa es la lógica que tienen de semejante los 3 gags en particular. ¿Sí? En el primero tenemos la caja fuerte que ya mencionamos. En el segundo pone el trapeador adentro del sombrero de copa del cliente importante en lugar de ponerlo en el balde. Y en el de arriba pone el trapeador y el agua que gotea en el bote de comida de su compañero. ¿Sí? En los 3 gags ocurre lo mismo. No son exactamente iguales los gags porque en el primero hay una subversión de objeto y en los otros 2 hay una torpeza, hay un descuido, son variaciones respecto del primero. No es una mera repetición del motivo, sino de alguna manera una ampliación con variaciones.
Si en cambio consideramos el mismo evento como en el sentido descendente, lo que vamos a encontrar es que a partir de ese motivo se empiezan a pensar, y yo tomé solamente esos dos, pero hay montones, ¿sí?, de gags que se desprenden de esa misma lógica, de lo que parece que es y lo que finalmente es, lo que parece que es y lo que finalmente es. ¿Sí? Y esto no es solamente algo que ocurre con los gags, y esta es la parte quizás más interesante, aunque se corre un poquito del campo de los regueros, sino que Chaplin lo usa también para explicar el componente melodramático del cortometraje, porque la película en algún momento tematiza que él está enamorado de la hija del banquero. Y le deja una carta y una rosa anónima, la carta. Y la chica encuentra la carta, encuentra la rosa, y cuando entra el empleado modelo, del cual ella está enamorado, le dice, ay, esta es tuya. Y él le dice, mira la carta, no, es del empleado de limpieza. Y un poco se ríen, y él lo escucha. Está en el cuarto de al lado y escucha. ¿Sí? Digo, encontramos de vuelta todo lo mismo, ¿no? Él queriendo tener un acceso a algo que le está vedado por la condición social que él tiene. Digo, tenemos la misma estructura que arriba. Ahora no tenemos, yo estoy diciendo la caja fuerte, en el contexto de la caja fuerte es, uso la caja fuerte para algo que no corresponde. Estoy queriendo guardar algo que no tiene tanto valor en algo que es para guardar cosas de mucho valor. Acá es, yo quiero acceder a una muchacha que está muy por encima de lo que yo puedo acceder, pero yo creo que puedo acceder, ¿no? Es la misma lógica final. En el escenario del cortometraje, el personaje de Chaplin se duerme una siesta y sueña. Y sueña que entran ladrones, que él salva la situación, rescata a la muchacha. La muchacha finalmente, al ver que él es un héroe y al comprobarse y al revelarse la farsa del empleado, que es un cobarde que se esconde bajo un escritorio, etcétera, etcétera, la muchacha lo abraza. Esto es lo que parece. Luego Chaplin, por supuesto, se despierta y está abrazando el trapeador, ¿sí? Y se acerca a la escalera y están el empleado y la muchacha que lo miran con desprecio y se van. Y ahí termina el cortometraje. ¿Sí? Digo, la misma lógica. Lo que es y lo que parece, ¿no? Si ustedes se fijan, esto que yo les mencionaba, lo reconoce el propio Chaplin. En su autobiografía, Chaplin menciona que él, a partir de ciertos momentos, empezó a trabajar deductivamente con los motivos. Dejó de usar una concatenación de motivos a deducir de ciertos motivos estructurales, o ciertos motivos que los toma como estructurales para desagregar gaps. Si ustedes se fijan ahí, él dice, este leitmotiv, en caso de Vida de Perro, era la estructura sobre la que ideé diversos gaps y efectos de comedia burlesca. Es decir, esta idea de movimiento descendente está presente en estos grandes realizadores tipo Buster Keaton, Chaplin. Digo, estas personas tienen el mismo rasgo obsesivo que Griffith, en particular. A eso apunto. ¿Bien? Y el otro ejemplo que quería trabajar es el caso de Hombres de Negro, un poco en el mismo sentido. Lo que vamos a encontrar acá es trabajar sobre un personaje que se presenta con unas cualificaciones, con unas características y ciertas ampliaciones que van, de alguna manera, por un lado, construyendo un personaje que va durando como carácter cómico, y el sostenimiento en el tiempo de una estructura cómica que ya ni siquiera se acota a una película, sino una saga de 3 películas. ¿Sí? Porque eso también es interesante. Digo, muchas veces las películas tienen momentos de comedia clarísimo, ¿no? Pienso en Toy Story, por ejemplo. Sobre todo en la primera parte, donde Buzz Lightyear cree que de verdad es un astronauta. Pero después la comicidad se termina cuando él se da cuenta que es un juguete. Ya no hay más comicidad, la película ya no es más una estructura cómica plena. Es decir, que una película logre tener a lo largo de toda su extensión una estructura cómica es bastante extraordinario realmente. No es muy habitual, y mucho menos cuando aparecen géneros mixtos en particular. En la cita vamos a ver ahora, que os voy a mostrar, aparece un personaje de entrada, que es el personaje que actúa Will Smith, que lo que sabemos de él, apenas arranca la segunda escena de la película, es que es un personaje jactancioso, pedante, que resuelve todo a su manera solo, individualmente, porque nadie está a su altura. Todo el tiempo él se queja de sus compañeros, que son todos gordos, fofos, ñoquis, en la policía donde trabaja, y él es el héroe, y él salva siempre en las circunstancias, siempre en la situación, y siempre se está creciendo más que el resto. Este es el personaje de Will Smith en toda la película. ¿Sí? Cuando lo quieren reclutar para Hombres de Negro, él también resuelve la cualificación de manera subversiva, irreverente y jactanciosa.
¿sí? Y respetuoso frente a la autoridad. Pero bueno, lo aceptan. Apenas lo aceptan, pasa esta escena. Él entra al ascensor con Kay, que es el que lo ha reclutado, y él le dice, yo acepto entrar acá, pero quiero que quede claro algo. Usted me reclutó a mí, usted sabe lo que yo puedo. No quiero que nadie me ningunee, no quiero que nadie me diga chico, que nadie me considere un novato. Yo soy un experto, usted me está contratando por eso, y yo ya sé. El tipo lo mira así con cara de... Y le dice, está bien, está todo bien, yo lo único que quiero decirte es que a partir de ahora tu pericia no vale una mierda. ¿Sí? Así comienza su ingreso a Hombres de Negro. Esta escena de él jactándose y queriendo no ser ninguneado, y él ninguneándolo, es algo que ocurre en las 3 películas de manera sistemática, todo el tiempo. Hay una especie de bullying permanente que se le hace al personaje de Will Smith, un poco en el sentido también humorístico, pues además se juega con que es un personaje negro, le pagan menos sueldo también. Digo, todo esto está jugado en la película, ¿sí? La siguiente escena que ustedes van a ver de la película, de la segunda parte, por algún motivo, no voy a tener ahora a explicar por qué, el personaje de Kay ha desaparecido de la acción, lo han llevado a la vida civil, lo rescatan de vuelta, y ahí él le cuenta, el personaje de Kay le dice a Will Smith, ¿listo, chico? Él le había dicho en la primera película, no quiero que nadie me diga chico, ¿no? ¿Listo, chico? Y él le dice, chico, mientras vos eras cartero, yo paré una invasión de Krillons. Y él le responde, no se ve ahí, pero dice, los Krillons son los Backstreet Boys del universo. ¿Te echaron bolas de nieve? Le responde, ¿no? Digo, todo el tiempo el ninguneo constante, ¿no? Todo lo que vos hiciste no vale nada. Digo, esto es interesante porque el personaje de Will Smith todo el tiempo es un chico malcriado. Después nos vamos a enterar por qué todo esto, ¿no? Es un chico malcriado, ansioso, pedante, y Kay todo el tiempo lo está enmarcando como una figura paterna. Después nos vamos a enterar por qué todo esto, obviamente. La película tiene una explicación clarísima de por qué pasa eso, por qué no tuvo padre, claramente. ¿Sí? La tercera película presenta algo muy parecido. Están en una circunstancia en la cual el personaje de Kay le habla de un villano muy importante que él en su momento no pudo resolver como caso, y entonces Will Smith le dice, vamos a atraparlo. No, déjalo, está por encima de tu nivel de paga. Y le dice, somos compañeros, nos pagan lo mismo. Esto se presenta así y queda, ¿no? Más tarde hay un tema con un viaje en el tiempo, al personaje de Kay lo matan en el pasado, Kay desaparece, nadie sabe quién es, y él quiere entrar a la base de Hombres de Negro, pide una información detallada, y el sistema le dice, acceso negado. ¿Cómo negado? Soy clase 1, agente experimental, y la máquina le vuelve a responder, acceso negado. Entonces, él habla con su jefa, y la jefa él le cuenta los problemas que está teniendo, porque él tiene una fractura, problemas de jaqueca por una fractura temporal, porque está protagonizando los efectos de un viaje en el tiempo. Y la tipa le dice, estos son síntomas de viaje en el tiempo. ¿Qué viaje en el tiempo? Si no existen los viajes en el tiempo. Sí existen, no existen. Si existieran, una gente como yo, clase 1, lo sabría. Y la tipa le dice, salvo que sea algo muy importante que esté por encima de tu paga. Entonces el tipo le dice, necesito un aumento. ¿Sí? La película todo el tiempo está haciendo esto, ¿sí? Y lo que es interesante en particular es que lo reitero de la película, digo, y el sostén del personaje como carácter cómico no está dependiendo solamente de la repetición de estas situaciones. Lo que hay fundamentalmente que está sosteniendo esto es la duración del no reconocimiento que la gente de Kay está haciéndole hasta el final de la película, hasta que él se entere quién realmente es Kay y qué pasó realmente con su padre. Recién ahí se termina su carácter cómico. Es decir, toda esa duración a lo de 3 películas hacen que el personaje de Will Smith no es que realiza eventos cómicos, es que está diseñado como un personaje cómico, claramente, y ese diseño del personaje cómico está sostenido, además, o permite y colabora en el sostenimiento de una estructura cómica muy compleja en función justamente de esta durabilidad de la cualificación anómala que tiene él, porque todo el tiempo le están haciendo notar que él no sabe, que él no está a la altura, que a él no le pagan lo suficiente, que él no puede, que él todo el tiempo es un niño, todo el tiempo. ¿Sí? Este pasaje, la temporalización de la materia narrativa en el fenómeno cómico, hace que se pase de la situación aislada que ocupa solamente un momento puntual en el espacio narrativo a una construcción de personaje, y de la construcción de personaje a una estructura. ¿Sí?
nosotros venimos trabajando con estos 3 niveles de análisis, la situación cómica, el personaje cómico y la estructura cómica, para entender que en una película puede haber situación cómica, pero no un personaje cómico, ni una estructura cómica. Esto es muy habitual, que las películas sirvan del recurso, de lo reidero, pero que no sean narraciones reideras. Pero cuando aparece, y puede haber incluso un personaje cómico, sin que sea la película, la comedia, esto lo sabemos muy bien para los personajes secundarios, sobre todo de Disney, que es muy habitual. Otra cosa es cuando hay una estructura cómica. La estructura cómica sí requiere situaciones y personajes, y de hecho no solamente los requiere, sino que los habilita. Y los habilita en su duración. Una vez que la estructura es muy potente, permite la proliferación y el sostén en el tiempo, justamente de este tipo de situaciones. Y una cosa que es interesante de este pasaje de la situación en la estructura, de la duración de la cualificación anómala, la falta de reconocimiento, es algo que pasa en el nivel de la espectatorialidad, que es lo que a mí me gustó alguna vez llamar en el texto de la estructura subversiva de la comedia, el pasaje de la sorpresa cómica al suspenso cómico. ¿Sí? La sorpresa, la palabra, ustedes ya saben, es algo que surge de manera imprevista, que el espectador que lo recibe no está advertido que va a pasar, y por lo tanto, la sorpresa cómica es el evento cómico accidental, que es alguien que se cae al piso, que yo no me imaginé que se iba a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la sorpresa cómica. El placer reidero de esa sorpresa cómica consiste justamente en lo inesperado, en que yo no me di cuenta. Pero el suspenso cómico juega de otra manera. El espectador sabe que el actor es inadecuado, sabe que va a ser todo mal, toda la película. El placer no está en la sorpresa, está en la anticipación y en cómo la instancia de producción lo va preparando para eso. Ahora, eso solamente es posible en la medida que yo voy dilatando el relato y permitiendo que el espectador vaya jugando con esa tensión entre la duración de la cualificación anómala, el sostén de los eventos. Y en ese sentido me parece interesante, digo, tomando el paralelo de lo que hace el relato en general de la época de Griffith, y tomando el caso de la comedia que desarrolla en los años 10 y 15, etc. Digo, este pasaje de la situación a la estructura, ¿sí? Donde pasamos de una situación restringida y dependiente al espacio y a una situación determinada, ¿sí? A el campo en el que la estructura se extiende y dura en el tiempo a lo largo de cualquier situación y de todos los espacios. Es decir, esta idea de que la temporalidad, la transformación o el pasaje de una concepción espacial de lo reidero a una concepción temporal, en donde la concepción temporal quiere decir simplemente que la narratividad reidera deja de ser un evento para ser lo que habilita eventos. Es decir, es un esquema de asimilación de materia novedosa. Todo lo que ingrese va a ser configurado de manera cómica. Eso quiere decir, eso es lo que hace un relato. ¿Y de qué depende eso? Bueno, según la propuesta que estoy haciendo, de la durabilidad, pero no de cualquier cosa. Y acá vuelvo a la frase de inicio, tiempo más, tragedia más tiempo igual comedia. Bueno, pero ¿tiempo de qué? Porque la mera duración no produce risa. La duración de cualquier evento o de qué cosa. Bueno, lo que yo pienso es que en realidad lo que debe durar, en el campo de la ficción sobre todo, es la falta de reconocimiento del sujeto que cree que sí lo tiene. ¿Sí? Y cuanto más dure esa falta de reconocimiento, cuanto más está la tensión, y esto es raro porque uno puede incluso hacerlo por contragolpe a esto. Hace muchos años, digo, me acuerdo, nos contaba Irma Ruiz, la profesora de antropología de la música en la facultad, que en el Instituto Carlos Vega, en los años 20, 40, no me acuerdo exactamente, habían ido a la comunidad Ambuya y se había sacado una foto del cacique de la comunidad, que se había puesto la ropa típica. Y estaba en los años 80 esa foto de Carlos Vega con el cacique. Cuando se cumplen no sé cuántos años del Instituto Carlos Vega, invitan a alguien de la comunidad Ambuya, vienen para acá, le muestran la foto, y el tipo les dice, se vistió de mujer, les hizo un chiste. ¿No? Ahora, ¿por qué es gracioso? Y tan gracioso, porque pasaron 50 años. O sea, esa tensión, digo, y cuanto más tiempo pasó, es más divertida la anécdota, porque es menos divertido si te enteras enseguida. Hay algo de la duración también, de la ausencia de reconocimiento, pero creer que sí, ¿no? Soy un científico, a mí nadie me engaña y me están engañando, ¿no? Digo,
en la duración de eso, y en el caso de la espectatorialidad cinematográfica en particular, la posibilidad de ampliar la película a una estructura de 1 hora y media, 1 hora 40, 2 horas, depende justamente de esas estrategias, incluso a 3 películas, ¿no? La posibilidad de que un personaje todo el tiempo esté creyendo, ¿sí?, que sabe, que está a la altura y creyendo que es evidente que lo está, y todo el tiempo no lo esté realmente. No solamente que le dicen que no, que realmente no lo está, porque todo el tiempo él hace lo que hace porque no sabe lo obvio, no sabe lo esencial, de lo cual se entera la última prácticamente escena de la película Hombre Negro 3. ¿Sí? Digo, eso es un poco lo que quería charlar sobre el tema con mi querida Reina. Muchas gracias. Abrimos la charla. Bueno, sí, tengo 2 preguntas. Ahora que pasó una revista, en la mañana pasó una revista, me abrí bacán, porque cuando leí rápido, había una cuestión que me dejó pensando sobre esto. En Chaplin hay eso, pero al final, bueno, ya en sus películas largas, ¿no?, hay una reivindicación del personaje, hay una glorificación, o se va con la chica, ¿no? En Stan Laurel y Oliver Hardy hay ese proceso que tú dices y termina mal. O sea, hay eso, ¿no? Pero hay esta posibilidad de reivindicación. En un ejemplo más mundano, que bueno, me gusta, el Chapulín Colorado, todo el mundo se alegra cuando lo ve, ¿no? Y ahora que muera yo, él aparece yo. Y después se van decepcionando de él porque va haciendo torpezas. Y es interesante, porque todo el mundo lo idealiza y de repente y al final sí se reivindica. Sí hay una posibilidad de que esta secuencia de desgracias termine con una reivindicación. Es interesante el caso de Chaplin, él lo hizo glorioso incluso en unos casos. Esa es una pregunta que tenía. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Tengo unas dudas, 2 dudas. Mi ignorancia. Yo creo que se llama El Apóstol, la primera película animada argentina. Esa es la segunda. Vaya, o sea que hubo una más antigua. Perdón, El Apóstol la primera y Peludópolis la segunda. Ya, sí, y o sea, tenemos esa historia muy latinoamericana nuestra, que la tuvimos, pero se incendió o se perdió, ¿no? Ese es como un mito que se habla que nos da cólera, sinceramente, siempre, ¿no? Y que debemos reivindicarla, pero es parte de nuestra narrativa que la tuvimos en Sudamérica, ¿no? Y bueno, es bueno que lo estemos recuperando. Lo que me ha dado vueltas es lo de Bolívar, porque yo soy peruano y Bolívar es mi, bueno, sí, o sea, se encontramos San Martín y Bolívar, efectivamente, y como ahí dice, no sabemos qué hablar. Pero San Martín decidió irse, porque dijo, no pueden vivir 2 soles. Bueno, es el mito. Pero nosotros nos llevamos mejor con San Martín, y Bolívar hizo lo que dice. Es lo que me llama la atención. Nosotros no hablamos mal de Bolívar. Quien habló mal, y creo que se va a saber, eso es un texto raro de Carlos Marx, que le dieron encargo tal vez sobre Bolívar, y hablan mal. Y lo que me sorprende es que el texto que está ahí me da la impresión que lo sacan de ahí, porque es donde se centran más las cosas negativas del Libertador, ¿no? Nosotros lo vemos todavía sagradamente, a pesar de que nos dividió, fue un dictador y nos hizo guerra. Tal exactamente como dicen ahí. Y eso es lo gracioso. No está diciendo nada que sea falso. Está diciéndole un contexto que, bueno, puede parecer gracioso, porque y sí, voy a hacer esto, y todo lo que está diciendo ahí lo dijo. Eso es lo gracioso. No hay nada de comedia. Lo gracioso es que se está explicando a un niño y lo está explicando como si fuera algo natural, que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, me sorprende bastante, ¿no? Esas son las 2 cosas. ¿Alguien más? Sí. Bueno, interesante, muchas gracias. Yo tengo una pregunta primero para Juan, porque yo también había escuchado esta fórmula, ¿no? Tragedia más tiempo igual comedia, varias veces. Y tengo mucha curiosidad de saber de dónde sale, digamos, cómo se originó esa definición. Desconozco, soy sincero. Yo, hasta donde sé. Dicen eso, pero Sí. otros también dicen que es Chaplin. O sea, es una famosa frase que explota. Sí, circula mucho. Sí, yo la tomé como punto de partida porque me parecía que organizaba bien. Sí. Otros dicen Woody Allen. Sí. Todo el mundo. Estuve buscando y no hay registros de dónde sale la frase. Porque además hay otra frase que no sé si la adjudica Shakespeare, ¿no? Que es que la vida es un chiste contado no sé cuánto. Hay otra frase que también tiene que ver algo con eso, con contar 2 veces algo, ¿no? Y la primera como tragedia, la segunda como comedia. Y tragedia es un out y comedia es un in. La historia se repite 2 veces. Marx. Sí, se repite, es de Marx. Sí. Que sucede la primera vez y la segunda como comedia. Eso es Marx. Esa es de Marx, el 18 Brumario.
esa reformulación de tragedia más tiempo igual comedia. Sí, yo pienso que sí. Y no quiso decir Realmente eso. somos todos marcianos. No quiso decir eso. No, y la otra pregunta, o más bien la otra reflexión, pedido reflexiones para Cristian, que me pareció súper interesante todo el trabajo, y me preguntaba lo siguiente, pero no sé si es una pregunta o más bien como un esfuerzo de pensar una cuestión que tiene que ver con la diferencia entre el humor para niños y el propio humor de los niños. Y el modo en el que, si entendemos que el humor es algo cultural, los niños tienen un lugar central en la constitución y configuración de un determinado sentido del humor, que pone en juego, o nos permitiría volver al problema de entre naturaleza y cultura. Y bueno, que saber que estaba pensando en eso, que pensás al respecto. Hola, no sé si se me escucha. Sí. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. No, que sí, que digamos, la diferenciación es súper válida, ¿no? Por supuesto, una cosa es el humor realizado por adultos para niños, y otra cosa es el humor que los propios niños cuentan, pero también es interesante pensar que muchos de los chistes que los adultos contamos son chistes que hemos escuchado de niños, ¿no? Y que muchos chistes que son del propio del humor infantil son incluso chistes adaptados, o sea, adaptados al mundo de los niños. Y que por otro lado hay algo, digamos, de la cultura infantil o del niño como que tiene un lugar preponderante, ¿no? En la reflexión sobre el humor, por ejemplo, en el caso de Freud, ¿no es cierto? Donde habla de cierto placer infantil en el humor, ¿no es cierto? Pero me parecía interesante como que si bien es súper válida, no es lo mismo el humor pensado para niños por una mano adulta, digamos, y que el humor que los propios niños cuentan, también hay un lugar donde esos territorios se solapan porque justamente hay algo del humor que tiene que ver con cierta forma infantil, digamos por así decirlo, en el sentido de no cultural, de pensar y de mencionar el mundo. Claro, yo lo que pensaba, ¿puedo interrumpir? Yo lo que pensaba es en la niñez como una etapa constitutiva del carácter histórico-cultural de determinadas formas de humor, diferenciando aquello que estructura lo que produce risa, entendiendo esto como humor, de aquello que es el chiste, ¿no? Que es como la expresión concreta de algo que tiene sentido en función de determinada estructura cultural, afectiva, emotiva, que nos hace reír. Entonces, bueno, me movió mucho tu presentación poniendo en juego esto, ¿no? Como la infancia es un momento extraordinariamente importante en lo que estamos tratando de pensar, porque se constituye ahí, se constituye de modo diverso. Estos chicos de Jaimito que se reiteran, que no sabía esto, que estaban multiplicados en diversos lugares, hablan de cierta cultura occidental, seguramente más o menos contemporánea, etcétera, y cosas en común, ¿no? Bueno, nada, es solo una reflexión. Gracias, gracias. Sí, a ver, el mecanismo por el cual un personaje cómico, amén de ir desidealizándose, ¿no? Ir como degradándose en aquello que se presuponía que iba a ser, no invalida necesariamente en la tradición cómica en casi ningún caso. Te diría que son pocos los casos en donde no ocurre esto. No invalida que el personaje pueda resolver el problema al cual se enfrenta. El caso de Chapulín Colorado, como mencionás, es paradigmático, ¿sí? Chapulín siempre resuelve la situación, pero de manera típica, de manera anómala, casi por accidente. Y Chaplin hace un poco algo parecido, ¿sí? Esto es bastante habitual en el cine, sobre todo en el cine de la primera etapa. Te diría que es raro encontrar casos muy numerosos de un personaje que
se lo convoque para hacer algo y todo sea desastroso y mal. Hay algunos, pero no es lo más habitual. Y de hecho, te diría que en la tradición, al menos cinematográfica, la que triunfa, la versión consagratoria, es esta, justamente, porque cuando en el cine mudo, una de las cosas que pasa es que el desenlace canónico del cine mudo, a pesar de que el personaje resuelva, entre comillas, con eficacia, nunca resuelve con validez, nunca lo que hace es válido. Digo, siempre es subversivo, siempre es problemático la manera en la que hace, aunque finalmente resolvió pragmáticamente la cosa, ¿no? Digo, Chaplin, el pibe, ¿no? Finalmente lo cría el pibe de manera bien, pero todo es raro lo que hace, todo es extravagante, ¿no? Entonces, en las comedias mudas, previas a los años 30 sobre todo, preinstitucional, digo, el desenlace canónico casi siempre se lo domestica al agente cómico. El agente cómico hace todo lo que hizo, pero al final tiene que entrar en normativa. Digo, el personaje de Chaplin en el pibe finalmente se va a vivir con la mujer, que lo adopta él y al hijo finalmente, ¿no? Un poco así. Digo, hay toda una cuestión de siempre termina viviendo en la casa de la chica rica, ¿no? Digo, no hay el concepto de reconocemos lo bien que hiciste, ¿no? Digo, siempre el personaje cómico termina, entre comillas, sancionado de alguna manera. Pero esto cambia en 1935, 36, sobre todo con el cine de Frank Capra, que es el que prácticamente llevó adelante esa lógica, en donde encontramos un desenlace muy diferente. Si bien la transgresión cómica es la misma, la inadecuación, la cualificación, todo lo mismo, la diferencia es el desenlace, donde el personaje cómico al principio hace cosas extravagantes y todos nos reímos de él y todos se ríen de él porque hace cosas rarísimas. Hacia el final terminamos descubriendo que todo lo que hacía es lo que había que hacer y terminamos reconociéndoselo y cambiando nosotros como sociedad. Eso ocurre en 1936 con, por ejemplo, Mr. Ted Goes to Town y toda la serie de comedias ligeras que invierten la lógica y en lugar de sancionar al héroe cómico lo toman como modelo, porque en realidad la que estaba equivocada era la sociedad. ¿Sí? Y eso predomina hasta Hombres de Negro. Hombres de Negro también es un ejemplo paradigmático de eso. Digo, si bien se sostienen todas las tres sagas su inadecuación, finalmente, digo, hay algo de esa institución que lo termina consagrando también a él. Digo, esa lógica de consagrar finalmente al sujeto que se va corriendo, eso es interesante. Digo, yo en otros escenarios, yo trabajo, esto que mencionaba Damián del CEPRODIDE, que es en la Facultad de Diseño y Arquitectura, en el Centro de Investigación de Diseño Industrial, llevamos adelante parte de estas investigaciones porque yo soy de los que sostiene que el paradigma de la innovación en el campo del diseño tiene su propio modelo narrativo. El modelo narrativo de la lógica de innovación es la comicidad. Porque la comicidad es el único modelo narrativo que permite que el innovador sea premiado y no castigado. No hay ningún relato narrativo que premie al innovador, solamente el campo reidero hace eso. Entonces, si uno toma la innovación tecnológica como un recurso, dice, bueno, hacer diferente como hacen otros, correrse, desviarse, y eso en el mundo contemporáneo es un valor no demasiado viejo, porque es bastante reciente. ¿Cuál es el modelo adecuado a eso? La comicidad. Pero no cualquier comicidad, porque en 1915 no funcionaba así. Es a partir de 1930 y pico, después de la Primera Guerra Mundial, en la segunda etapa. Ahí es donde ese modelo triunfa, donde el sujeto que hacía diferente, que es extravagante, que es atípico, que es medio loco, termina siendo el canon para la sociedad, lo que de verdad había que hacer y no nos habíamos dado cuenta. Moralizante. Claro. Porque la sociedad es absurda. Bueno, y la sociedad reconoce, claro. Quijote no tráfico. Exacto. Sí, no, pensaba en relación con, porque mi intención no era disputar, digamos, el relato histórico. No puse el fragmento de Samba porque me pareció que no valía la pena, pero la expulsión, el asombroso genocidio de Simón Bolívar, reutiliza los dibujos de Samba y, de hecho, el capítulo de Samba en el cual se narra eso mismo, se narra de otra manera. De hecho, se los ve, se juntan, eso que ahí se resuelve en un segundo y está dividido, digamos, la reunión San Martín Bolívar. En el episodio está trabajado de manera muy graciosa, en la que cada uno ve con sus ojos algo distinto, y por supuesto, pegado a lo que decía Cristian, lo miran de una... Está él y Niña, que sí hubiera sido esclava, y con unos anteojos 3D, de papel de esos de los 70, ¿no?
Y entonces uno ve ese piedra, papel o tijera, que acá reponen, a otros no, sí, después bailan, después no sé qué, hay distintos momentos, de acuerdo y desacuerdo, desde una perspectiva, por supuesto que no es política, y que cuando terminan dicen, llegamos a un acuerdo, vamos a hacer esto, ¿no? Nos repartimos, ponele. De todas maneras, más allá de la recuperación o no de un relato histórico canonizado, lo que a mí me interesaba pensar es que el chiste es que ¿no? La gracia del fragmento es que cuentan otra historia, y que cuentan una historia en la cual Samba termina esclavo. Así como en Benja, ¿no? Y termina llamándose con un nombre africano, Sambo, ¿no? O lo llaman así. Lo mismo que en el asombroso mundo de Benja, termina siempre, le cambian, ¿no? La procedencia de formoseño pampeano, y está blureado todo el tiempo, como si fuera menor de edad y los otros no. No es como el chiste de ni siquiera te lo muestro, pero todos sabemos que es samba, y en general despreciado por el resto, ¿no? El que dice lo políticamente correcto es samba, y todos los otros dicen lo que está mal, ¿no? Es como, la maestra hace un gran trabajo con nosotros, Callate Cucardo, ¿no? Es como toda la respuesta todo el tiempo de la confrontación. Y la gracia es ese gesto. No necesariamente, creo que parte del problema en el que estamos todos ahí metidos es el mismo problema que tienen los memes que se trabajaron en la conferencia inaugural o en algún otro momento. Es esto. ¿A quién le habla y desde dónde le habla y qué le dice? No está claro. No está claro que el meme de Milei hecho León, para mí, no sé, tomando lágrima de zurdo, entiendo cuál es la intención del mileísmo en hacerlo. Yo lo que digo es, no sé si habla, si glorifica la acción libertaria. Porque si sos tan cruel para tomarte la lágrima de zurdo, capaz no. ¿Se entiende? Son tan polisémicas estas intervenciones que creo que la gracia es la intervención misma. Después, obvio, siempre la lectura es ambigua, diversa, proliferante y distinta de acuerdo al lugar, ¿no? Es como en el que uno se ubica en la semiosis, pero en principio, para mí no está garantizada la direccionalidad del sentido. Como asumen esos productores. Los productores de esas imágenes y de estos videos, no está garantizada, solo que es contra algo. Cada quien leerá en contra de quién, ¿no? Porque digamos, me gustó mucho los Super Amigos porque es ¿quién habla en contra de quién? Todos hablan en contra del otro. ¿Y el chiste cuál es? No, digo que hay una enunciación suficientemente opaca y presente que dice, estoy diciendo esto y esto es esto, qué sé yo. No, digo, ahí no es creo que no se está jugando todo el territorio de la apropiación de la historia, sino que el gesto. Circula por internet. Sí, redes sociales. Bueno, si llega a Perú, censura, e incluso son capaces, o sea, porque hay muerte militar, incluso yo que he sido criado en Marfaso, ya la enunciación es el problema, los que van a oír son diferentes, ¿no? Por supuesto. Y aunque no lo creas, podría tener un impacto bien negativo, porque hay una sacralidad, pero es interesante eso, ¿no? Como el internet ya tiene bastantes públicos, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, no sé si hay otra intervención. Pasamos de media hora lo que teníamos programado y mañana continuamos, ¿sí? Con las jornadas. Mañana continuamos de casa, ¿no? O sea, mañana es una. Como era originalmente. En un principio de los siglos. Todo el día. Está bien. Bueno, gracias por la visita. Gracias, hasta luego. Te esperamos el año próximo. El otro, bueno. El próximo, el próximo. Gracias. Sí, en social.